Bueno, bienvenidos a todos los que aquí están. Un placer encontrarnos hoy. Irán entrando algunas otras personas que irán habilitando el video, pero no el audio como solicité. Bueno, hoy nos reunimos para descubrir a Artemisia Gentileschi, una gran mujer. Artemisia no fue ni virgen, ni esposa, ni religiosa o prostituta, como era esperable para una mujer en la época del barroco. Ella fue una artista extraordinaria. Fue la primera artista plástica célebre que vio la historia. Nada más ni nada menos. Y su obra está atravesada desde una nueva perspectiva. No sé si se les ocurrirá cuál es esa nueva perspectiva. La de una mujer que reivindica su género. Hace 428 años, en el día de ayer, se conmemoró la fecha del nacimiento de Artemisia. Miren qué cosa, yo elegí el 2, no lo hice el 2, lo pasé a hoy, y recién hoy me di cuenta que ayer fue 8. Así que cierta sintonía con Artemisia hemos tenido. Primero de todo, vamos a ubicarnos en la época para comprender un poco qué era lo que iba ocurriendo. Roma era el centro principal del arte durante el siglo XV y XVI. En el Renacimiento, los mecenas eran gente adinerada. Y en el siglo XVI, el poder pasó a manos de los papas, que eran cultos, decididos y disponían de riquezas. La pintura italiana desde ese entonces y por más de 150 años estuvo al servicio de la Iglesia. Hubo otro centro de arte en Italia, que fue Florencia. Y en Florencia estaban los Medici, los duques, y en la época de Artemisia era Cosme II el que estaba en el poder. Hubo un tercer centro de arte que fue en Nápoles y Sicilia, que desde 1506 hasta el 1700 fue el tercer centro del arte y pertenecía al imperio de los Austrias. Así que fíjense que eran polos con diferentes poderes, no era una Italia unificada. Bueno, vamos a comenzar entonces con Artemisia, que fue una niña muy feliz jugando en la plaza, en Roma, pero cumplidos sus 12 años, su madre falleció al dar a luz a su 7º hijo. Esto indudablemente debe haber afectado a Artemisia, que creció introducida a la pintura en el taller de su padre, pero ella mostró mucho más talento que sus hermanos. Me gustaría preguntarles ahora, y para eso necesito que dispongan del chat, en 2 palabras, si han visto las publicaciones en el Facebook, en donde hay 3 imágenes diferentes, ¿qué impresiones les ha producido esas 3 imágenes? Si lo pueden escribir en 2 palabras y poder entonces compartirlo. Hay quienes no me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Bueno. ¿Han escrito por chat? Porque hasta ahora no veo nada escrito. ¿Han podido escribir algo? Hagan con su cabeza sí o no, para que me dé cuenta. No. Bueno, entonces voy a seguir.
Bueno, Silvia Muselli escribe emoción, fuerza, color. Quienes no han visto las imágenes que yo subí por Facebook, cuando terminemos el encuentro de hoy, los invito a que busquen las 3 imágenes y muchas más. Hay una que les voy a pedir después, que terminemos hoy, que la busquen, que es por motivos que ya van a comprender, pero las 3 publicadas son la alegoría de la inclinación, que es la primera. No hay problema, Graciela, se pueden ver después. Otra fue un autorretrato como alegoría de la pintura, y otra fue María Magdalena en éxtasis. Esas son las 3 imágenes que yo subí. ¿Se escucha bien? Bien, entonces sigo. Ella seguramente era curiosa, sensible y además de todo era muy hermosa. En la mayoría de sus pinturas, la imagen femenina, el rostro femenino que aparece, es el de ella. Hacía autorretratos. Aprendió dibujo, cómo empastar los colores y dar brillantez a los cuadros. Los primeros pasos artísticos de Artemisia siguieron el estilo de su padre y la escuela romana, pero los temas de su obra fueron diferentes. Se abocó a temas históricos, religiosos, bíblicos, fundamentalmente con figuras femeninas, que poseen una actitud de coraje, fuerza física y moral, aguerridas, sufridas, víctimas, heroínas como Judith, Betsabé, Lucrecia, Susana, Cleopatra, María Magdalena. A los 17 años pintó su primera obra, que se llamó Susana y los viejos, tomando el relato bíblico de Susana y el profeta Daniel, que fue quien logró absolverla en el juicio antes de que la apedrearan por los viejos que la querían seducir y adujeron que había sido a la inversa, que Susana había querido seducirlos a ellos. Como el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de bellas artes estaban prohibidos para las mujeres, solo eran de exclusivo acceso masculino, su padre, Horacio Gentileschi, le ofreció un preceptor privado que se llamaba Agostino Tassi. Artemisia tenía 19 años y lamentablemente un escándalo marcó su vida. Tassi la violó en el año 1612. Al principio, él prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado. Y además Horacio, el padre de Artemisia, lo denunció ante el tribunal papal. La instrucción, que duró nada más ni nada menos que 7 meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, había cometido incesto con su cuñada y que también había querido robar ciertas pinturas de Horacio Gentileschi. Artemisia fue violada, engañada y denigrada por Tassi. Del proceso que siguió se conserva documentación exhaustiva que impresiona por la crudeza del relato de Artemisia y por los métodos inquisitoriales del tribunal. Ella fue sometida a un humillante examen ginecológico y torturada usando un instrumento que apretaba progresivamente cuerdas en torno a los dedos, una tortura particularmente cruel para un pintor. De esta manera se pretendía verificar la veracidad de sus acusaciones, pues se creía que si una persona decía lo mismo bajo tortura, eso quería decir de que lo que decía era cierto.
Este es el testimonio de Artemisia durante el periodo de su juicio. Dijo así: quiere abusar de mí como si fuera su mujer. ¿Qué quiere usted que haga? Mi padre me obligó a ello. Me vi en la necesidad de ganarme el pan. Él cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama dándome con una mano en el pecho. Me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos y alzándome las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar. Y habiendo hecho esto, metió las dos rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza, comenzó a empujar y lo metió dentro. Y yo le arañé la cara y le tiré de los pelos, y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. Un ayudante de taller de su padre declaró que Tassi era un joven capacitado y que podría tomar esposa pudiendo elegir de sobra a quien quisiera, y que Artemisia era una holgazana desvergonzada y sin seso que sería su ruina. Finalmente, a Tassi lo declararon culpable y se le dio a elegir, aquí hay varias versiones, pero tomo esta, se le dio a elegir entre trabajos forzados durante 5 años o el exilio de los estados pontificios. Él eligió esta segunda, tuvo la posibilidad de elegir. Podemos conceptualizar desde el psicoanálisis freudiano que Artemisia pudo sublimar la escena traumática y el padecimiento por su desigualdad como mujer. La sublimación es un mecanismo de defensa ligado a lo inaceptable para el yo, que encausa impulsos autodestructivos o violentos hacia acciones productivas y creativas. Como ejemplo de esto destaco su obra icónica, llamada Judith decapitando a Holofernes, que se exhibe en la Galería de Uffizi en Florencia. Impresiona por la violencia de la escena que representa y ha sido interpretada como un deseo de venganza por lo que ella había sufrido. Esta obra está considerada su obra maestra. Ella pone sus mismos rasgos en el rostro de Judith, atribuyendo a Holofernes los de Tassi. La oscuridad y gráfica violencia de esta obra, la frialdad con que Judith decapita a Holofernes, se atribuyen a su violación y al proceso humillante que le siguió durante el juicio. En las telas de Artemisia, los rasgos faciales de las hermosas y enérgicas heroínas que allí aparecen tienen, como decía antes, un parecido al rostro que aparece en sus retratos y autorretratos. Un mes después del juicio, el padre de Artemisia arregló un matrimonio con un pintor florentino, Statesi, que no tenía mayor lucimiento, como un intento de restituirle a ella y a sí mismo, me refiero al padre, un estatus de suficiente honorabilidad. Pudo mantener el honor propio y el de su padre con su arte, entregando sus cuadros y no sacrificando su vida para salvar el honor. Y pudo hacer de su deseo un medio para ganarse la vida. De estos comienzos romanos data también la Virgen con Niño que está en la Galería Spada. En el año 1614 se instalaron entonces en Florencia, donde Artemisia disfrutó de un gran éxito. Fue la primera mujer en ingresar, escuchen bien, en la Academia del Dibujo de Florencia. Una mujer. Era el lugar superlativo masculino. Se convirtió en una exitosa pintora de corte.
Mantuvo buenas relaciones con los artistas más respetados de su tiempo y fue capaz de conquistar los favores y la protección de personas influyentes, comenzando por el duque Cosme II de Medici y especialmente de la gran duquesa Cristina. Tuvo una muy buena relación con Galileo Galilei, con quien se mantuvo en contacto epistolar durante largo tiempo, mucho más allá de su periodo florentino. No escucho, no escucho, no sé por qué no escucho. No hay micrófono. Ah, por eso. Susana, no se escucha lo que decís. No se escucha. Falta que el micrófono, habilita micrófono. El micrófono. Ya va. Quiero decir que hay como 20 personas que me están llamando que no han podido entrar, Susi. Están queriendo entrar y no le permiten entrar. Todas me dicen lo mismo. A mí me extraña porque había como 30 personas inscritas, por eso Sí, te quería decir, a ver, sé que como 30 personas, absolutamente. No sé por qué no pueden ingresar. Bueno, todo el mundo me está mandando mensajes, pero yo no te puedo ayudar. Inclusive Marisa Conde, que anda por ahí. Sí, no sé por qué es que no pueden entrar. Seguí, le pido perdón a los que están presentes. Seguí, Susi. Gracias, Susi, gracias. Bueno, les decía que entonces pudo ingresar a este gran lugar. Cierren los micrófonos, por favor. Y estaba hablando del vínculo con Galileo que se mantuvo a lo largo de muchísimo tiempo. Se considera que durante el periodo florentino también realizó pinturas que se conservan hoy, ya lo dije, en el Palacio Pitti. Mientras estuvo en Florencia, algunos historiadores del arte consideran que tuvo hijos y hay quienes dicen que no tuvo. En la versión que tuvo hijos, además de los hijos, debido a diversas deudas que sobrepasaban sus ingresos y el difícil vínculo con su marido, permiten suponer que fueron los motivos de su regreso a Roma en el año 1621. Ya separada de su marido, permaneció como mujer independiente con sus hijas porque los otros hijos fallecieron. Artemisia demostró tener la sensibilidad justa para tomar las novedades artísticas y entró a formar parte de la Accademia dei Desiasi. Su ingreso fue celebrado con un retrato grabado que en la dedicatoria la califica como, está en latín, se los voy a decir en latín, Pincturare miraculum invidendum facilius quam imitandum. Pero resulta que a pesar de haber entrado a esta academia y de tener tantos pedidos por nobles, por cortesanos, banqueros, príncipes, no tuvo cubiertas las necesidades que tenía para su buen autosustento. Y la brecha del género ocupó un gran lugar en eso, porque a pesar de su reputación artística y su fuerte personalidad y todas las buenas relaciones, Roma no fue tan lucrativa como ella esperaba. Le estaban vedados los ricos encargos de los ciclos de frescos, de los grandes retablos, por ser mujer. Decidió entonces seguir viaje hacia otros rumbos. Y entre 1627 y 1630 se trasladó a Venecia, seguramente en busca de mejores posibilidades, y allí lo logró, como confirman los documentos de diversos homenajes que recibió de letrados de la ciudad, alabando la calidad de la pintura, de su pintura.
En ese tiempo también incorporó lecciones del iluminismo veneciano, pero parece que había otros lugares para probar fortuna con su talento, y en 1630 Artemisia se trasladó a Nápoles. El debut napolitano de Artemisia está representado por la Anunciación en el Museo de Capodimonte. Esta ciudad para ella representó una especie de segunda patria, donde recibió muchas pruebas de la gran estima y valoración que le tenían, y mantuvo una muy buena relación con el virrey, el duque de Alcalá. Muchas de sus pinturas han sido atribuidas a su padre y artistas plásticos de la época por la misoginia del mundo artístico. En 1638 no solo se quedó en la zona que conocemos como Italia, sino que la mandaron llamar a Londres, en donde su padre oficiaba como pintor en la corte. El rey Carlos I de Inglaterra era un coleccionista fanático y seguramente la fama de Artemisia lo intrigaba. Pero Horacio, el padre de Artemisia, murió repentinamente en 1639 y ella tuvo que cumplir con los encargos de él después de su muerte. Finalmente, a pesar de haber sido bien recibida en Londres, decidió partir nuevamente hacia Nápoles en 1642, donde pasó el resto de su vida, en su segunda patria. Los historiadores del arte especulan que la muerte de Artemisia la produjo la devastadora plaga que asoló Nápoles en 1656 y barrió a toda una generación de artistas napolitanos. Me gustaría destacar que además en Nápoles ella abrió un taller a donde formó a grandes artistas. Hasta esa posibilidad tuvo. Su tumba se encontraba en la iglesia de San Juan de los Florentinos de Nápoles, pero fue destruida tras la Segunda Guerra Mundial. En su lápida estaba escrito: Heic Artemisia, aquí Artemisia. Voy a citar una frase de ella. Mientras viva, tendré el control sobre mi ser. Para finalizar, en este descubrimiento de Artemisia, es importante destacar que tuvo la posibilidad de ser resiliente, ya que superó y se antepuso ante las circunstancias adversas que se le presentaron a lo largo de su vida como mujer y como artista. Lamentable e irónicamente, después de su muerte, fue prácticamente olvidada por 400 años. Así que si han pasado 400, como dije al comienzo, desde su nacimiento, 428, recién hace 28 años, hacia finales del siglo XX, se logró el reconocimiento que realmente merecía y se han descubierto obras que pertenecen muchas a colecciones privadas que seguramente fueron cambiando de mano y que tienen un altísimo valor lucrativo. Pero por fin se la reconoció. Hubo en el año 1997 una película llamada Artemisia que la filmó Agnès Martelet. Curiosamente, es una coproducción franco-alemana-italiana. Curiosamente, esta película hace hincapié
bastante hincapié y lo toma como desde un lugar sumamente romántico, que el vínculo entre Artemisia y Agostino Tassi era un romance. Y le dedica bastante tiempo y no centra lo que realmente ocurrió, para lo cual hay documentación suficiente que atestigua que no se trató de un romance de una jovencita con un hombre maduro, además, sino que fue una violación con un juicio que duró todo el tiempo que duró. Como veo que en la sala de espera hay muchísima gente y que en la reunión somos 6 personas, las únicas que hemos logrado, les propongo habilitar los micrófonos y tengamos una charla entre nosotros, ya que los demás lamentablemente no sé por qué no han podido ingresar. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, sí, estoy teniendo conocimiento de que hay... Silvia, ¿vos pudiste contar 15 personas o más que están en sala, en la puerta, y no pueden ingresar, que vos deberías habilitar para que entraran? Y la persona que está en tecnología no ha guardado la contraseña. Y bueno, son aprendizajes. Mil disculpas a todas, ¿no? Susi, yo te veo a vos con el tema, por eso entro yo para pedir disculpas, ya lo estoy haciendo a través de los WhatsApp, porque ahora estoy viendo que hacía falta que los habilitaran. Ahí entró Marisa, y claro, mi alma. Y no estaba, no, pero recién me apareció ahora que tenía que unirlos. Mirá, acá están todas, mirá. Lo lamento en el alma. Bueno, ¿qué les podemos contar en el tiempo que nos deja el Zoom a aquellos que no estuvieron? Dale. Les vamos a contar, a ver, trataré de hacer una síntesis. Artemisia nació hace 428 años, en el día de ayer, se conmemora, curiosamente. Ella me parece importante destacar que fue una artista plástica célebre que dio la historia. No tuvo el reconocimiento que merecía en su época, salvo por los banqueros, cortesanos, príncipes, la nobleza, que él le hacía los encargos porque era un artista de la pintura romana que seguía a la línea, o no es línea, a la escuela de Caravaggio. Y fue una de las más destacadas. De hecho, yo tuve la posibilidad, no sé si vieron por Facebook, las 3 imágenes que yo subí. La primera de ellas, que es el cuerpo de una mujer desnuda, es la cara de Artemisia. Ese cuadro se llama Alegoría de la Inclinación, y está en el Museo de la Familia Buonarroti, en el centro de Florencia, en el techo abovedado de uno de los... Es un museo muy pequeño, pero tiene muchas pinturas, una al lado de la otra, en un techo abovedado, y está este cuadro de Artemisia allí, que fue un encargo del sobrino de Miguel Ángel. Artemisia vivió en Roma, que fue donde nació. Allí se formó con su familia, con su papá, que era un pintor de la escuela de Caravaggio, bastante destacado, y que se trasladó a Londres muchos años después. Y de los hijos, Horacio les intentó
transmitir la pintura a todos, pero la única talentosa y muy talentosa fue Artemisia. Como estaba prohibido para las mujeres ingresar a las academias profesionales de arte, el padre le brindó un preceptor privado para que la formara. Este preceptor se llamó Agostino Tassi, y a los 19 años de Artemisia, ella a los 17 pintó su primer cuadro, que se llamó Susana y los viejos, que era referido al relato bíblico de Susana y los viejos que la acusaban de querer seducirlos, y que Daniel logró revertir la situación y demostrar la realidad de que había sido a la inversa. A los 19, 2 años después de haber pintado ese cuadro, que es muy hermoso, muy hermosa la actitud con la que está Susana, de mucha delicadeza, era algo muy característico de su pintura. Tassi la viola. La viola, promete casarse con ella, cosa que no hace porque en realidad él ya estaba casado, era amante de la cuñada y había intentado robar obra del padre de Artemisia. El padre se llamaba Horacio y decidió hacer la denuncia papal. Se estableció un juicio que duró nada más y nada menos que 7 meses. 7 meses de terrible dolor para ella, porque le hicieron exámenes ginecológicos espantosos, y tuvo que someterse a torturas, entre las cuales estaba apretarle los dedos con unas sogas, que para un pintor era de la más terrible. Finalmente se lo declaró culpable y se le dio a elegir entre el exilio de los estados pontificios o 5 años de trabajo forzado. Sí, él eligió el exilio, pero parece que quizás ni un día lo hizo. Se fue por su propia cuenta cuando quiso y como quiso. Hay un cuadro icónico, que es la obra maestra de Artemisia, que se llama La decapitación de Holofernes. La decapitación de Holofernes es un cuadro muy intenso. La expresión de Judith decapitando a Holofernes es muy impactante. Está ayudada en el cuadro por una doncella, y ese cuadro ha sido su manera de sanar no solo la violación, porque el cuadro tiene la figura de Judith, el rostro de Artemisia, y en el de Holofernes el rostro de Tassi. Pudo sanar porque transmite una violencia como venganza al acto cometido, que lo logró a través del arte. Pudo transformar lo traumático en algo hermoso, en algo creativo, y siempre ante estas situaciones, sean de violencia de género, sean de violencia en general, la posibilidad de crear es siempre sanadora, siempre, y Artemisia es un gran ejemplo de esto. Tuvo, al mes de que se haya declarado culpable a Tassi, el padre de Artemisia arregló un matrimonio con un joven que era un pintor de poca monta y también zapatero, como para cubrir la honorabilidad.
Y yo me preguntaba cuánto de Artemisia y cuánto de su padre. ¿No? Dejo abierta la pregunta, esto de la honorabilidad. Y se trasladaron a Florencia. Allí ella fue muy bien recibida, pudo ingresar, déjenme mirar porque no quiero decir una cosa que no sea la correcta, pudo ingresar, ¿dónde está? ¿Dónde ingresó? A la Academia tan importante de Florencia, a la Academia de Dibujo de Florencia. Allí estaba Cosme II Medici en el poder, que fue su mecenas por un muy buen tiempo. Este logro de entrar a la academia era impresionante porque no había ninguna mujer, era exclusivo para hombres, solo sexo masculino. Allí en Florencia ella logró tener mucho reconocimiento, inclusive trabó vínculo con Galileo Galilei, con quien mantuvo el vínculo tiempo después de haberse ido de Florencia. E incluso ella entró a la Academia de Dibujo porque Galileo ayudó, digamos que habló en favor de Artemisia. Así que un grande valoraba a otra grande. Después de Florencia pasó por Venecia, por Nápoles, a donde eran los diferentes centros de arte que tenían que ver con una Italia que no estaba unificada en aquel entonces, porque Nápoles y Sicilia pertenecía al imperio de los Austrias, y así como los Medici estaban en Florencia, los papas en Roma. Bueno, ¿qué más podría contarles así sintéticamente? Y una frase muy importante de ella. Ella dijo, mientras viva, tendré el control sobre mi ser. Y la verdad es que ella tuvo la capacidad de ser resiliente porque superó y se antepuso ante las circunstancias adversas que se le presentaron a lo largo de su vida como mujer y como artista. En su tumba, que lamentablemente voló por los aires durante la Segunda Guerra Mundial, en la lápida decía Heic Artemisia, aquí Artemisia. Se filmó una película en el 97 llamada Artemisia, que era una coproducción franco-italiano-alemana. Una mujer lo filmó, lo cual me llamó la atención, que siendo una mujer se haya centrado tanto en la historia romántica, que nunca fue una historia romántica con Tassi, sino una violación. Qué raro que una mujer no reparara en que se trató de un hecho grave, violento, traumático, y lo filmó haciendo mucho hincapié en que, bueno, fue una historia romántica de una joven, y no fue así. Las mujeres no debemos olvidar eso. Bueno, no sé si alguien de todo lo que les conté antes a los que estaban quiere agregar algo más, bienvenido será. ¿Puedo decir algo? Sí, Marcelo. Bueno, primero me llama la atención que poco cambiaron las cosas en 800 años. ¿No? Sí, en 400 años. Perdón, 400, sí. Esta mujer sufrió una injusticia, una vergüenza, bueno, la palabra violación dice todo, y después sufrió la doble violación, que sigue siendo cotidiana, del proceso y de la justicia o la supuesta justicia. Eso es la primera cosa que decepciona, dice el 1400, bueno, el 1400 o la semana pasada.
A los fines. Marcelo, te pido disculpas, pero veo que llegó la hora en que el Zoom se va a cortar. Entonces, sí les pido que miren las imágenes. Bien. La decapitación, Judith y la decapitación de Holofernes. Es un cuadro francamente fuerte. Allí es donde ella sanó la situación vivida, traumática, tanto de la violación como del juicio que fue posterior y se lo consideró culpable a Tassi. Y que también las 3 imágenes que subí por Facebook, que son, una está hoy día en el Museo de la familia Buonarroti, que fue un encargo del sobrino de Miguel Ángel, y es preciosa, es bellísima esa imagen, es la alegoría de la inclinación. Otra es un autorretrato, ella pintando, y la última que subí es María Magdalena en éxtasis. Hermosísimo cuadro. Todas las expresiones de las mujeres son vitales, fuertes, delicadas. Es una sumatoria, una pintora con una enorme sensibilidad y con un manejo del pincel maravilloso. En cualquier momento se nos va a cortar. Quiero decirles que dentro de 2 semanas vamos a continuar con las famosas desconocidas, pero será por primera vez con una grandísima amiga y talentosa profesional que se llama Susana Ocheto, que está ahí presente. Así que... Nos damos cuenta. En 2 semanas nos volvemos a ver. Disculpen a quienes no me aparecía que tenía que unirlos, porque me apareció cuando lo vi. Les pido 1000 disculpas. Y en 2 semanas nos volveremos a encontrar. Gracias por haber estado. Sí. Un minuto, gracias a vos. Rápido. Marcelo, lo que ibas a decir era maravilloso. No Bueno, pasaron los años. Qué lástima que nos faltó el tiempo. Vamos a tener de todo tipo de mujeres. Bueno, vamos a perfecto. destacar a las invisibilizadas. Espero que haya más hombres que se atrevan. Espero que haya más pero los que hombres, yo no sé dónde se quedan los hombres, están jugando al truco. ¿Qué están haciendo? Que vengan a enterarse qué pasa con las mujeres. El miedo, Muy el miedo. bien, Marcelo. Las mujeres dan miedo. Tienen chucho, pero no es así. No es así. Marcelo, gracias. Gracias. No, se ríe. Gracias. Bueno, Gracias empieza en 15 días, va a haber una galería de mujeres maravillosas, divertidas las historias. Esta fue cruel. Antes de que se corte, este material es súper importante como recurso para la educación, en el marco educativo, para trabajar el género y para trabajar desde lo creativo con una mujer maravillosa como Artemisia y cómo ella pudo superar y pudo ocupar el lugar que ocupó y que hoy día se le da como bien merecido es. Bueno, les mando a todos un gran abrazo. Muchas gracias. Aplaudamos. Un enorme a pesar de estar con ustedes hoy junto a Artemisia. Gracias. Gracias, Susi. Hasta pronto. Gracias. Hermoso. A pesar de lo tecnológico. Muy lindo. Aguanten los hombres valientes. Eso, Grande, Marisa. Marcelo, el harem. Buenas noches a todos. Buena semana. Chau. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, Susi. Gracias. Un placer.